Perfecto. Muy bien, ya que ustedes están entrando ahí a este nuevo link, vamos a hacer eh, una pequeña introducción al tema de hoy, ¿verdad? Y el tema de hoy se llama Personal Information. ¿Ok? Personal Information. Cuando yo digo Personal Information, ¿qué creen ustedes que abarca? ¿Qué puede considerarse Personal Information? Doris, ¿qué crees tú que cuenta como Personal Information? Mm, Obviamente el nombre, Ujú, la edad, fecha de ujú, nacimiento, podría decir dirección de casa, ok, muy bien. profesión. Sí. Todo eso, ¿verdad? Incluso si le agregamos, por ejemplo, correo electrónico, número de ID, ¿verdad? Y aún así podemos crecer en ese tema, ¿verdad? Personal information es casi que toda la información personal nuestra, ¿verdad? Ahí entran un montón de cosas que llevan números, ¿verdad? Un montón de cosas que llevan letras, ¿verdad? Y por eso es que en la clase anterior nos centramos en poder repasar esas cosas bien porque acá personal information, pues ya lo vamos a usar para todo, ¿verdad? Como bien dijimos, el personal information incluye el tema del nombre que ya vimos, ¿verdad? Que está hasta dividido en partes, ¿verdad? First name, middle name, last name. Y también ahora nos vamos a expandir un poco a, por ejemplo, phone number, ¿verdad? Número de teléfono, email, ese es otro súper importante ahora, ¿verdad? Todos necesitamos email. Queremos crear una cuenta de algún lugar, necesitamos un email, ¿verdad? Y si no, un phone number, por lo menos para las aplicaciones de mensajería como WhatsApp, ¿verdad? O Telegram y así. Entonces, personal information es otro de los temas básicos a la hora de aprender inglés, porque cuando nosotros iniciamos una conversación y normalmente esa conversación tiene que ver con estudios o con trabajo o con viajes, la personal information es lo primero que compartimos, ¿verdad? Entonces, ayer hablábamos de cómo presentamos, ¿verdad? So, hi, my name is, ¿verdad? Nice to meet you, etcétera, etcétera. Ahí puede ser my name is, my phone number is, my email is, ¿verdad? Y agregamos más datos a esa cuenta. Entonces, para poder hablar de la personal information, primero necesitamos saber bien el spelling, ¿verdad? Necesitamos poder deletrear bien. Y eso ya lo empezamos haciendo. Entonces, vamos genial. Otra cosa que nos hace falta también muy bien es el tema de los números, ¿verdad? El tema de los números que ya habíamos hablado en las clases introductorias, pero que hoy pues vamos a volver a repasar solo para que haya quedado lo suficientemente claro porque nos sirve para todo. Por ejemplo, alguien nos pide nuestro número de teléfono, ¿verdad? What is your phone number? Yo tengo que tener la capacidad mental para hacerlo rapidísimo, ¿verdad? Y poder proporcionar mi número de teléfono sin tener que pensarlo tanto, ¿verdad? O peor aún, sin tener que confundir los números, ¿verdad? Porque nuevamente, imagínense que, qué sé yo, me están llamando para ofrecerme la oportunidad de mi vida, ¿verdad? Y me dicen, sí, mira, mañana te llamamos para darte los pasos siguientes, danos tu número de teléfono y yo no soy capaz de darlo rápido, de darlo bien, jamás me va a llegar ese mensaje, jamás me va a llegar esa llamada y muchas cosas podría pedirle, ¿verdad? Entonces, el conocer bien las letras y los números realmente puede cambiar nuestra vida en ese sentido. Entonces acá están los números, vamos a nuevamente a detenerlos en los dígitos del 0 al 10, porque pues esto es lo que nos va a servir principalmente cuando hablamos de personal information. Ya cuando hablemos de edades, cantidades, precios y otras cosas, vamos a ver que necesitamos más del 10, ¿verdad? O sea, vamos a necesitar aprender los números hasta el 100 o hasta el 1000 o hasta el 10,000, ¿verdad? Pero la particularidad del inglés es que muchas de las cosas se repiten, entonces eso es una ventaja, ¿verdad? Una vez nos aprendemos como cierta cantidad de números, los demás se van repitiendo y se van repitiendo, son pequeños cambios los que hacemos, entonces eso nos hace que no nos tengamos que memorizar como tal, ¿verdad? 1000 números diferentes, simplemente aprendo la estructura para saber cómo cambian, se empiezo a hacer yo esos cambios pequeños en automático. Vamos a empezar con estos sí son completamente individuales, estos no cambian y van desde el 0 hasta el 10, ¿verdad? Eh, Algunos comentarios iniciales que seguramente ustedes ya han visto, tanto míos como de algunas otras personas en internet, ¿verdad? Y es que la pronunciación de algunos de estos números es clave para que se puedan entender. Específicamente, pues números como el 3, el 5, el 9, el 0, ¿verdad? El 10.
Esos son algunos de los números que algunos estudiantes tienen un poquito de problema a la hora de pronunciar. El cero lleva una Z. No es casualidad que lleve esa Z porque el cero tiene una vibración que es la característica del cero, ¿verdad? Entonces, si ustedes tratan de imitar el sonido de una abeja zumbando, ¿verdad? Entonces nosotros diríamos como, ¿verdad? O un mosquito, no sé cómo quieran ustedes imitar un zumbido, pero ese es el sonido de la Z en inglés. No suena como la Z en español. Nosotros, Z en español, cuando la exageramos, decimos como zapato, pero ese no es un zumbido. El zumbido es aquel que hacemos nosotros cuando vemos un mosquito, ¿verdad? Bzz, mm, ese es el zero. Ese es el sonido que tiene la Z, ¿verdad? Entonces, solo para que ustedes se vayan imaginando, ¿verdad? Cómo cambia ese sonido de un idioma a otro. Y otra vez, este sonido normalmente nosotros no lo tenemos en las letras de nuestro idioma, ¿verdad? Entonces es un sonido nuevo. El sonido del número 3 es importante porque la T y la H no es una T normal, ¿verdad? No es tree. Tree es árbol. No estamos hablando de árboles aquí, ¿verdad? Estamos hablando de números. Entonces el sonido de la TH, ese sí es un sonido como de un soplido, ¿verdad? Three, que ese ya se combina con el sonido de la R, ¿verdad? Que es un ¿verdad? Como un sonido algo vacío, la lengua hacia atrás, los labios hacia afuera, ¿verdad? Y en en esa cavidad resuena el aire, ¿verdad? Three, ¿verdad? Ese es el sonido del número 3. Tree, no, ¿verdad? No existe. Tree no existe para nada en inglés. Tree, eso es árbol, tampoco es lo que estamos diciendo. Y three, que este sí es el número que nos estamos fijando acá, ¿verdad? El número 5, five, ¿verdad? Hay una V ahí. Ya notamos que hay varias palabras en el inglés que no le pronunciamos la E final, ¿verdad? Estos son dos ejemplos clarísimos, ¿verdad? Five, nine, ¿verdad? Son dos números que las E al final no se pronuncian, solo se pronuncia la última consonante. Five y nine. Y el número 10, ¿verdad? Que solo es una E. Si fueran doble E, entonces yo diría teen, pero no es teen. Este número no es teen, es ten. ¿Ok? Solo cuando hay una doble E, entonces ya suena como I, ¿verdad? Acá no, aquí está sonando como E. Ten, ten. Entonces, recapitulando la pronunciación de todos estos números juntos, sería zero, está z, ¿verdad? Un zumbido. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine y 10. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una recapitulación de eso y les voy a pedir que, así como lo habíamos hecho antes, solo que ahora ya con todo lo que ustedes conocen de las pronunciaciones, de por qué se pronuncian unas cosas, otras no, y cómo mejorar el sonido de su pronunciación, me gustaría oír, ¿verdad? Si ha habido algún cambio. Entonces, voy a empezar con Doris y voy luego con Maliel. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, mucho mejor. Vamos, Gamaliel, con la pronunciación. Escribir del 0 al 10. Sí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. perfecto, muy bien hecho. Muy bien hecho. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Ahora, este ejercicio es un ejercicio de matching pairs. Ya lo habíamos hecho antes, ¿verdad? El ejercicio de matching pairs es aquel en el que ustedes tienen algunas parejas que tienen que encontrar, ¿verdad? Esto va a ser con los números. Entonces, por ejemplo, ustedes van a tener ahí el símbolo, el número, ¿verdad? Y van a tener que hacer match con la forma en la que se escribe, ¿verdad? Con su spelling en inglés. Entonces, tienen el número uno, entonces tienen que encontrar dónde está el uno en inglés, que sería one, ¿verdad? Y dónde está la forma en la que se escribe correctamente. Al elegir esos dos correctos, es como se da como aprobado. Entonces, tienen solamente 2 minutos para terminar esto. Entonces, hay que ponernos ahí las pilas. Para mientras estoy enviando nuevamente el link específicamente para Jeremy. Jeremy, ahí yo mandé el link de Nearpod otra vez. Está en el chat de Zoom y también lo estoy mandando a nuestro chat otra vez en el de WhatsApp, donde te queda ahí más fácil. Ahí lo mandé.
Muy bien, Doris, gracias. Ya me llegaron tus respuestas. Vamos a esperar un momentito a que se acabe el tiempo o que terminen los demás. Perfecto. Entonces ya el tiempo está llegando a su final y felicitaciones, logramos obtener un 100% de respuestas correctas. Ahora, ¿en qué momentos o en qué circunstancias los números son relevantes? Por ejemplo, nosotros podemos ver la importancia de los números a la hora de que nosotros proporcionemos nuestro número de pasaporte, ¿verdad? Por ejemplo, en un viaje. My passport number is, y vamos a encontrar que un pasaporte tiene un número, ¿verdad? 649-321-508. Esa es la forma en la que nosotros lo pronunciamos, dígito por dígito, ¿verdad? 649-321-508. Entonces les voy a pedir a cada uno de ustedes que me ayuden leyendo este número. Este es un número ficticio, obviamente, ¿verdad? Entonces vamos a leer este número para ir practicando la pronunciación de los números. Ahora ya no están en orden, ¿verdad? Ya no es 1, 2, 3, 4, 5, sino los números van a estar regados, ¿verdad? Y con esa misma naturalidad y fluidez que hablamos en español, vamos a tratar de darle esa misma velocidad a leerlo en inglés, ¿verdad? My passport number is, y luego vamos a decirlo. Entonces voy con Doris, luego Gamaliel y vamos a ver si Jeremy ya puede participar. So Doris, can you start with number one? My passport number is 649-321-508. Okay, very good. Gamaliel, can you read the text again? My passport number is 649-321-508. Okay, perfect. Vamos entonces con la número dos. ¿En qué otra forma nos puede servir los números, ¿verdad? Nos sirven con nuestro ID, ¿verdad? My ID number is 259-621883. Ese es un número de ID inventado. Y IDs hay de todo tipo, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros pensamos en nuestra personal ID, es un DPI, ¿verdad? El DPI no me acuerdo cuántos dígitos tiene, ¿qué? 12. ¿Cuántos tiene? Entonces, o 16. No estoy seguro. Pero bueno, son 15, creo. 15. Pues todos esos dígitos, ¿verdad? Son nuestro ID number. Otro país tendrá otro número de ID, ¿verdad? Y otra cantidad de números. Pero podemos tener ID para todo. Por ejemplo, si trabajamos para una empresa, tenemos un Employee ID, que es un número de empleado. That's a different ID number. Y también nos sirve, ¿verdad? Estamos estudiando en alguna universidad o en algún colegio, tenemos un número de carnet. So we have a student ID number. No sé, incluso si tienes una suscripción para algo, ¿verdad? Entonces tú tienes tu cliente, tu ID de cliente, ¿verdad? Your client ID o your customer ID. Entonces, tipos de IDs hay un montón, ¿verdad? Entonces, digamos que fuera el DPI, ¿verdad? Entonces, ese es el ID para nosotros, específicamente los guatemaltecos, ¿verdad? Eh, en otros países le dicen DNI o DUI o cuestiones así, ¿verdad? Entonces, dependiendo del contexto, ¿verdad? Va a ser nuestro ID. Hoy vamos a usar este ID con fines de práctica nada más, pero pues ya saben ustedes que en un contexto real pues su ID va a ser el en el que el contexto se esté usando. Ahora, si es el trabajo y les piden su employee ID, pues va a ser tu, eh, tu número de empleado o si estás, qué sé yo, inscribiéndote en algún lugar y te piden tu DPI, entonces en ese caso va a ser your ID number. Entonces, vamos a usar este nuevamente y vamos a decir my ID, así como está aquí. Literalmente estamos leyendo las siglas, ¿verdad? My I, que es la letra esta, ¿verdad? Y D, que es la letra esta. Number is, ¿verdad? Esto es como decir
Identification, identificación, ¿verdad? Es como la abreviatura de esa palabra. ID viene de ahí, ¿verdad? De identify, como identificar o identification. So my ID number is 259621888. Mismo ejercicio, vamos con Doris leyendo esta pantalla y luego voy con Gamaliel. So Doris, please read the ID number. ID number is 259621883. ¿Ok? ¿Puedes leerlo otra vez? My ID number is My ID number is ID. Así tienes que decir. ID. my ID number is 259621883. Ok, muy bien. El número 9 no me convence. 25, ¿qué? 259 9. Sí. 9. Ahí está. Es que la N a veces no la oigo. Ok, Okay. very good. Muy bien. So 259. Very good. Now I hear it. Gamaliel, oh, can you read this, please? My ID number is 259621883. Perfect. Entonces ya vimos una aplicación práctica también de los números, pero con los IDs. Y uno de los más comunes, ¿verdad? Es el tema de el número de teléfono, ¿verdad? Específicamente nuestro celular. Ahí hay un error, ¿verdad? En la diapositiva. No es pone, ¿verdad? Sino es phone. Ahí faltó una H, pero solo hago la aclaración para que no se vayan a confundir. Solo cuando copiaron la diapositiva aquí como que hubo un error, pero es phone, cell phone. My cell phone number is 216-555-7708. My email address is, y va a esta dirección de correo electrónico, que esa será, pues, una inventada nuestra o nuestra real, ¿verdad? En este caso es dsmith6 y luego el símbolo pop y luego otro símbolo org. Pues aquí ya nos estamos metiendo a otro terreno, ¿verdad? Porque las IDs, los nombres y todos llevaban letras y números, no llevaban símbolos. Pero el email ya lleva símbolos, ¿verdad? Lleva la arroba, punto, guión bajo, guión medio, ¿verdad? Entonces, si ya nos metemos a un terreno un poquito más específico, ¿verdad? Que es el lenguaje de Internet. Y esos símbolos específicamente, ¿verdad? Los utilizamos en el lenguaje de Internet. Entonces, vamos primero con los números de teléfono y luego vamos a ir practicando el tema de el email address y los símbolos más comunes que tenemos en Internet. Entonces, noten este número de teléfono. Este es un número de teléfono largo, pero es que así son los números de teléfono, al menos en Estados Unidos, ¿verdad? Son de 10 dígitos. Aquí en nuestro país nosotros tenemos solamente 8, ¿verdad? Entonces, los números de teléfono en Estados Unidos se dividen en como varias partes. Por ejemplo, esta primera parte que está aquí adelante, ¿verdad? Es lo que se le conoce como el area code. Es un código de identificación especialmente para saber de dónde es este número. Por ejemplo, 216 pertenece a una ciudad en específico, ¿verdad? De hecho, no sé si area code, no sé si es de California, vamos a ver. Es de, no, es de Cleveland, Cleveland, Ohio. Entonces, 216 es un número de teléfono que está registrado en un área, es una ciudad específicamente, y esta es, para el 216 específicamente, es una ciudad que se llama Cleveland y que está en el estado de Ohio. Por eso se le llama area code, porque básicamente identifica de dónde es este teléfono. Y pues de ahí tenemos el resto del número de teléfono, ¿verdad? Por eso es que los números son así de largos. 216-555-7708. En inglés, por la forma en la que están conformados sus números, ¿verdad? No se leen los números igual que en el español, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos un número de teléfono celular, ¿verdad? Como este. Y acá, ustedes normalmente lo que harían es que a veces como colocan los números por pares, ¿verdad? Entonces decíamos 4200-8307, ¿verdad? Así acomodamos los números en español, al menos en Guatemala, ¿verdad? 4200-8307.
Pero en inglés nosotros no decimos, por ejemplo, 216, 555, 7708. Decimos dígito por dígito. No decimos 216, 555, 7708, ¿verdad? No los unimos como números de miles y de 500, ¿verdad? Y de cientos, sino decimos 216, 555, 7708, 216, 555, 7708. La forma en la que están divididos tampoco es al azar. Los números específicamente de teléfono, ¿verdad? Que vamos a ver en el curso, casi siempre vienen en esta forma porque son ejemplos tomados de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, 216, los primeros tres siempre se leen juntos. Hay una pequeña pausa, luego leemos otros tres, 555, vamos a hacer otra pausa y luego los últimos cuatro, 7708. Cuando ustedes encuentren un número que tenga este formato, casi seguro que es un número de teléfono, ¿verdad? No va a ser ni un ID, ni va a ser un driver license, ni va a ser un passport number, sino va a ser un número de teléfono. 10 dígitos, 334, ¿verdad? Esa es la forma en la que el número de teléfono se identifica fácil, fácil, ¿verdad? Esto es algo como un tema más cultural que otra cosa, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a ciertas cosas aquí en Guatemala y son algunas otras diferentes en Estados Unidos. Entonces tenemos este del cell phone number, ¿verdad? Aquí está la explicación que yo les estaba diciendo. Así es como se leen, ¿ver? 216 555 7708. No sé si ustedes habían notado en alguna película, en algún otro lugar o en alguna otra forma en la que se aprendieron los números, que el número cero a veces en algunos lugares no le dicen zero, sino le dicen O, como que si fuera la O de Oscar, ¿verdad? Y eso es cierto, es como la forma informal de decirle al número cero en inglés. Ahora, ¿en qué momentos no nos conviene usar esa forma? Específicamente cuando nosotros estamos mezclando números y letras, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros estamos dando nuestro email y nuestro email tiene números y letras mezclados, no es conveniente decirle O al cero porque confundimos a la persona que está escuchándonos, ¿verdad? Así como, ok, is it the letter O or the number zero, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que agregarle un paso más para clarificar si es un cero número o si es una O de letra. Ahora, en un número de teléfono no hay problema porque ahí no hay letras, ¿verdad? Entonces, a ley que si alguien dice O, se está refiriendo al cero. Entonces, ahí no hay ningún pierde. Por eso es que muchas personas van a, por ejemplo, un número de estos va a leerlo como 7708. 7708. Está bien, ¿verdad? Van a encontrar ustedes que esto es una forma completamente aceptable de decir los números. Sin embargo, como les decía, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta esas cositas que son como pequeñas diferencias culturales que pueden llegar a aparecer. Entonces, así se leen los números en inglés, dígito por dígito, ¿verdad? No los vamos a poner en pares ni unir en cientos o en miles, ¿verdad? Sino número por número. ¿Qué pasa con los correos electrónicos? Bueno, los correos electrónicos están divididos en ciertas partes también, ¿verdad? La primera parte del correo electrónico antes de la arroba es como el usuario, digamos, ¿verdad? Luego tenemos el símbolo de la arroba y luego tenemos el sitio web, ¿verdad? Por ejemplo, si tú abriste tu correo con Gmail, después de la arroba es que viene Gmail, ¿verdad? Si tienes un correo en Yahoo, es Yahoo, ¿verdad? Si tienes un correo en Outlook de Microsoft, ¿verdad? Entonces arroba Outlook, ¿verdad? Y así sucesivamente. Luego tenemos un punto y luego tenemos la clasificación del correo, ¿verdad? O la página web. Si es una página que es una organización, ¿verdad? Por ejemplo, sin fines de lucro, va a ser ORG. Si tienes una página comercial, va a ser punto, ¿verdad? Si es del gobierno, va a ser punto .gov. Si es de educación, porque por ejemplo es alguna universidad, va a ser punto .edu. Y así sucesivamente, en la última parte del website te deja saber qué tipo es, ¿verdad? Si es comercial, si es organización, si es educación, ¿verdad? Si es gubernamental, etcétera, ¿verdad? Esas son como las partes principales. ¿Cómo se le llaman a los símbolos? ¿Ok? Entonces vamos a ver eso aquí
de espacio y un poquito de expansión. Los símbolos básicos que vamos a tener son este, que ustedes ya conocen, que es la arroba. Vamos a tener el punto, que también ustedes ya conocen. Vamos a agregar algunos otros que son parte del lenguaje de Internet también, ¿verdad? Que es el guión bajo. Vamos a agregar el guión medio también. Voy a espaciarlos más para que no se nos confunda. Vamos a agregar la diagonal también, y yo creo que esto sería como lo básico. Por ejemplo, si necesitamos decir un sitio web, esto es lo básico que nos va a servir. ¿Ok? Entonces ya conocemos los símbolos en español, ¿verdad? La arroba, así se llama en español. En inglés se le llama at, así, at, at. Entonces, arroba es el punto, es la palabra dot, D-O-T. Cuando hablamos de .com, por ejemplo, ¿verdad? Arroba gmail.com, entonces sería at gmail.com. Tenemos el guión bajo, que de repente alguno de ustedes en su correo electrónico tiene el guión bajo como parte de su user. En inglés esto se llama underscore, una sola palabra, underscore, underscore, una sola palabra. Y luego tenemos uno parecido, pero que es el guión medio, ¿verdad? Es el guión medio, es un guión cortito, ¿verdad? Que no está abajo, sino literalmente en medio del carácter. Y eso tiene dos nombres, ¿verdad? Su nombre informal es dash, así, D-A-S-H, y su nombre más como fancy o formal es la palabra hyphen, hyphen. Recuerdan que la P y la H normalmente tienen un sonido como de F, ¿verdad? Entonces, hyphen es el sonido, ¿verdad? De esta letra. La Y aquí está sonando como que si fuera una I, ¿verdad? Un sonido de I largo. Y esto quiere decir guión, ¿verdad? Guión. Dash, podemos decirle, o podemos decirle hyphen. Y aquí abajo tenemos uno parecido también, que es la palabra slash. Empieza con S, no es con E. He escuchado a algunas personas que dicen slash, pero ahí no hay ninguna E al principio, entonces no es slash, ¿verdad? Sino es slash, slash, slash es la diagonal o la barra, como ustedes quieran decirlo, ¿verdad? Entonces, todos estos símbolos juntos nos pueden servir para poder nombrar un sitio web, ¿verdad? Por ejemplo, el sitio web de la academia que está ahorita en renovación es www, sería www.mynextlevelacademy.com. ¿No? ¿Por qué? Porque el punto se llama dot, ¿verdad? Eso me sirve para nombrar un sitio web. Por ejemplo, digamos que voy a decir mi correo, ¿verdad? Eh, J del CID, me estoy inventando uno para poder utilizar todos los símbolos, ¿verdad? Underscore 05 dash 1 at gmail.com. Entonces aquí tengo un ejemplo de cómo podría yo, ¿verdad? Decir mi correo. Está J, mi apellido que es del CID, ¿verdad? Del CID underscore 05 dash or hyphen 1 at gmail.com. Entonces, esos son los símbolos básicos. At, que le arroba, y el bot, que es el punto. Entonces, yo quiero ahora que ustedes puedan pensar específicamente en su información real, es decir, su número de teléfono real y su correo real para que podamos poner esto en práctica. ¿Ok? Entonces, ustedes utilizarían una frase como esta, que está aquí en pantalla, ¿verdad? Y dirían, my cell phone, ahí se acuerdan que es phone, ¿verdad? My cell phone number is, y dan su número de teléfono real. Acuérdense, lo leemos ahorita en la forma de inglés, que es dígito por dígito. Y luego, my email address is, y van a darnos su dirección de correo real, ¿verdad? La que estén usando ahorita o la que hayan registrado con la academia cuando se inscribieron. Entonces,
Em, vamos a partir con eso. Voy a empezar con Doris. Doris, what is your cell phone number? My cell phone number is 58040426. Okay. 58040426. Okay. And what is your email address? My email address is doristun underscore dit at hotmail.es. Okay. Let me repeat that back to you. So Doris Tun and then underscore what? Dit, DITH. Mm-hmm. Yes. And then Um, at. hotmail.es. Okay. Perfect. Okay, very good, very good. Y ves que ahí te tuve que pedir que me deletrearas, ¿verdad? Porque no entendía esta parte. Y a veces nos va a pasar así. Hay quienes, por ejemplo, su correo es JDCMH4, ¿verdad? Así como, eso no se puede pronunciar. So we have to spell it, ¿verdad? Tenemos que deletrear. Entonces, ese es un buen ejemplo. Ok, gracias. Y sí confirmas que ese es tu correo real, ¿verdad? Yes. Okay, perfect. So we have your information. Let's go with Gamaliel. Gamaliel, what is your phone number? My cell phone number is 465099115. Okay, and your email address? My email address is deletreado Yes, please. NANDOGH31 at gmail.com. Okay, so you said NANDO, D as in David, H as in hotel, 31 at gmail.com. Is this? Yes, Yes, okay, perfect. Okay. So, vean cómo le tuve que deletrear a Gamaliel de regreso porque no había entendido qué letras eran estas, ¿verdad? Asumí que eran D y H, pero para confirmar le digo NANDO, ¿verdad? Y uso el deletreo fonético después. D as en David, H as en hotel, porque tal vez aquí no, ¿verdad? No era D de dedo, sino era G, ¿verdad? De Gamaliel. Entonces, ¿verdad? G as en Go, ¿verdad? Ok. Entonces ya hago yo la corrección. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando tenemos tanta mezcla de números con letras y bajo presión, ¿verdad? Específicamente falla uno en escuchar y en tomar nota correctamente el mismo, ¿verdad? Los nervios, la comunicación quebrada a veces de los teléfonos, etcétera, ¿verdad? Pero em, a esto nos referimos. Entonces, sí tenemos símbolos en nuestro correo, ¿verdad? Como en este caso, pues hoy aprendimos, ¿verdad? Que hay un nombre para ese símbolo, que es underscore, ¿verdad? Si tenemos un guión medio, entonces hay un nombre para ese símbolo que es dash, ¿verdad? Y así sucesivamente. Eso es exactamente lo que estábamos necesitando con el tema de los números. Entonces, recapitulando ahora, phone number significa número telefónico y si le agregamos cell phone number, solamente estamos siendo más específicos, ¿verdad? Porque de repente puede ser un phone number cualquiera, el que sea el que tú des, ¿verdad? Al público. Pero si es cell phone number, es tu número de celular. Podría ser home phone number, que sería tu número de casa, ¿verdad? Phone number, o work phone number, ¿verdad? Tu número de trabajo, tu email address, ¿verdad? Y tu ID, que estamos hablando de la identificación. Símbolos básicos, la arroba, que es el at, ¿verdad? Y el dot, que es el punto. No se vayan a confundir porque hay otras formas de llamarle al punto también, ¿verdad? Por ejemplo, está la palabra period y está la palabra point. Entonces,
de repente ustedes dicen, ah, pero punto yo le puedo decir también de estas formas. Y eh, sí, pero en otros contextos, ¿verdad? En el contexto del lenguaje de Internet, punto es dot únicamente. ¿Ok? No vamos a decir period y no vamos a decir point. Brevemente les explico. Period, perdón, es lo que utilizamos cuando, por ejemplo, estamos dictando un párrafo, ¿verdad? Y vamos a decir punto como punto y seguido o punto y aparte. Ahí va la palabra period. No decimos dot ahí, ¿verdad? La palabra point la usamos cuando estamos dando cifras, como por ejemplo estamos dando, qué sé yo, una cifra de temperatura, ¿verdad? Digamos que algo está a no sé cuántos grados, 65.8, ¿verdad? 65.8 degrees Celsius, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ahí usamos la palabra point, no usamos la palabra dot, ¿verdad? Entonces, dot generalmente está reservada para cuando hablamos de punto eh, en temas de informática, ¿verdad? Y period es cuando estamos hablando de párrafos, escritura, y point cuando hablamos de cifras, ¿verdad? Por ejemplo, porcentaje, ¿verdad? El 15.8% de la población, ¿verdad? Dijo que se siente satisfecha con cómo están las calles. Ideas como esas. Es decir, hablamos de cifras, entonces en este caso, point es el nombre correcto para el símbolo. Pero como nuestra clase de hoy habla específicamente del lenguaje de Internet, eso es a lo que nos vamos a limitar. Okay? So we have all of that taken care of. Now, how can I give and ask information? Porque no siempre nosotros vamos a ser los que siempre estamos dando información, ¿verdad? Entonces tenemos que saber también cómo preguntarla. Para si yo tengo que interrogar a alguien y pedirle esa información, I have to know how to ask for that information. Okay? So here are just some ideas on how you can do it. You can ask, what's your name? What's your email? Or what's your ID number? Y si se dan cuenta, la estructura dentro del inglés, como les mencionaba, ¿verdad? Es bastante estable, casi siempre es igual, ¿verdad? La forma en la que uno hace preguntas, eh, como que se repite y si yo cambio ciertas partes de la pregunta, como que la puedo reutilizar para algo más, ¿verdad? Cada vez que yo estoy preguntando algo, la palabra o la expresión what's aparece, ¿verdad? Quiero saber algo de tu información personal, decimos what's, ¿verdad? What's your phone number? What's your email? What's your name? What's your last name? Si me pongo para conectar esto con lo de los nombres, what's your middle name? What's your full name? Etcétera, etcétera, ¿verdad? What's no es otra cosa que la abreviatura entre la palabra what e is, ¿verdad? La palabra what a veces se traduce como qué. Aquí lo estamos traduciendo como cuál, ¿verdad? What is? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? What is your email? What is your ID number? Y casi que cualquier pieza de personal information que ustedes quieran preguntar con what's, con que inicie con what's, ya van por buen camino, ¿verdad? What's your name? What's your... Y lo que quieran preguntar, solo lo cambian eso y ya pueden preguntar una nueva información, ¿verdad? La dirección de correo electrónico era email address, ¿verdad? Email address. Pero si solo quieren saber la dirección de la casa de la persona, es what's your home address. Home es casa, ¿verdad? U hogar. Entonces, home address. Yo puedo hacer una mezcla infinita aquí de cosas y pedir información de la que yo quiera, porque si yo me sé ya qué es la palabra que quiero saber, solo le agrego what's your home address? What's your email address? What's your last name? What's your name or your first name or your middle name? Y yo ya puedo hacer las combinaciones que quiera para preguntar todas estas piezas de información. Entonces, ¿cómo contesto? A una pregunta de cuál es mi nombre, yo hay un par de formas de hacerlo, ¿verdad? Primero puedo decir, por ejemplo, what's your name? My name is Victor, or my name is, y pongan ahí su nombre, ¿verdad? Es una de las formas más fáciles de poder contestar. Otra forma es como decir yo soy, ¿verdad? I am, y, y estamos diciendo lo mismo, ¿verdad? O sea, estamos dando nuestro nombre, nos estamos identificando. Pues hay alguien que pueda decir, por ejemplo, what's your name? Oh, I am Jaime, o I am Doris, I am Gamaliel. O puede decir, my name is
my name is Jaime, or my name is Doris, or my name is Gamaliel. Entonces, esta expresión name y esta como comilla ahí que se ve en el aire, ¿verdad? Esto se le llama apóstrofe. El apóstrofe o apóstrofo, que le dicen algunos otros, ¿verdad? Es simplemente un recurso del inglés que en muchos casos nos permite hacer abreviaturas, ¿verdad? A esto nosotros le vamos a llamar o conocer como contractions, ¿ok? Contracciones. Las contracciones no son nada más que abreviaturas. El inglés está lleno de abreviaturas. Por alguna razón, a las personas que hablan inglés les encanta ahorrarse espacio, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que nosotros vamos a ver que son resumidas, ¿verdad? What is, what's, ¿verdad? My name is, my name's, ¿verdad? It is, it's. Entonces, es mejor que desde ahorita nosotros nos acostumbremos a usarlas, a reconocerlas, ¿verdad? Y a pronunciarlas, porque en casi todas las conversaciones que nosotros tengamos con alguien en inglés, van a haber contracciones. Es parte del lenguaje del inglés. Y mejor que nos volvamos pilas en identificarlas, porque si no, a veces vamos a escuchar contracciones y porque, como no lo dijo, como dice el libro, ¿verdad? What is your name? Si no dijo what's your name, y ahí ya me descoloca, ¿verdad? Entonces yo tengo que pues, acostumbrarme a eso porque la gente habla así, ¿verdad? Va a hablar rápido y habla en contracción. Pues ya tienen ustedes la fórmula para preguntar y para contestar. What's your name? Si estamos hablando de nombre, ¿verdad? Podemos contestar como my name is, ¿verdad? Y a la hora de que nos pregunten otro dato que no es nuestro nombre, ¿verdad? Por ejemplo, what's your email or what's your ID? Tenemos dos formas de hacerlo. Una forma larga sería como decir my ID is y dar el número, ¿verdad? La forma corta es utilizar la expresión it's. It's es como una forma de decir en español es, ¿verdad? O mi ID es tal cosa, ¿verdad? O mi teléfono es tal, o mi dirección de correo electrónico es como una forma abreviada, ¿verdad? Lo que no podemos hacer es solamente utilizar la palabra is, ¿verdad? Porque hay algunos que en vez de decir it's, usan is y usan el número de teléfono o lo que sea que les hagan preguntar. Porque en español así hablamos, ¿verdad? Mira, ¿y cuál es tu teléfono? Es 48, 34, etcétera, etcétera. En español podemos empezar la oración con el verbo es. En inglés no se puede. En inglés, por eso es que vemos que todas las oraciones que están de ejemplo acá, todas empezaron con algo antes del is. Mira, my name is, it is, it is. Nunca empezamos una oración afirmativa con el is, ¿verdad? Eso solo lo hacemos en español. Entonces, ahí inmediatamente me doy cuenta cuando alguien está traduciendo del español hacia el inglés, porque lo quiere usar que igual que el en español. Y en español no se empiezan las oraciones con los verbos, las oraciones afirmativas, ¿verdad? Siempre tenemos que empezar con un pronombre, en este caso, it. ¿Ok? Entonces, formas de contestar. ¿Cuál es tu email? What is your email? Podemos decir it's y el email que sea el nuestro, ¿verdad? O my email is, como que volviendo a repetir toda la oración, y esa sería como la forma larga. Cualquiera de las dos es completamente aceptable. No hay ninguna mejor que la otra. Simplemente son dos formas de llegar al mismo lugar. That's everything. Entonces, analicemos un par de ejercicios y quiero que me ayuden ustedes a completarlos. Yo les voy a dar algunos ejemplos base, como este de acá, ¿verdad? Este ejemplo de aquí de Victor. So, what's your name, please? It's Victor Lopez. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes que me ayuden a completar esto y vamos a tratar de, por ejemplo, aquí usemos nuestra información real, ¿ok? So, you can use the same information. Pueden tomar ideas del ejemplo para contestar esto, solo que, ojo, que son oraciones completamente diferentes. Este solo es un ejemplo de cómo podrían ustedes contestar esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, what's your name? Y ustedes van a contestar como si estuvieran contestándole a alguien en la vida real, ¿ok? Aquí hay una forma en la que pueden hacerlo. En la diapositiva anterior vimos otra forma de hacerlo. Y además yo les di una tercera forma de hacerlo utilizando I am, ¿verdad? Entonces, en Nearpod, ustedes se van a tomar un minuto para poder hacerlo. Se van a tomar menos del minuto, por supuesto, porque solamente tienen que contestar a la pregunta. Entonces, what's your name? Tenemos nuestra información correcta. No solo me pongan su primer nombre. Quiero ver que escriban la oración completa.
En un principio sí lo voy a exigir así porque quiero ver que sepan dónde están poniendo las palabras, que están poniendo las palabras en el orden correcto, que saben deletrear las palabras, ¿verdad? Entonces, eso es todo lo que necesito que nos acostumbremos en un principio. Perfecto. Entonces, acá están sus respuestas. It's Doris Isabel Tun Hernández. Perfect. No nos especificaron qué era lo que querían, ¿verdad? Si era first name, or last name, or middle name, or full name. Entonces, sé todo. Podría ser solo nuestro nombre de pila, que es nombre y apellido, ¿verdad? Entonces, it's Gamaliel Hernández. Perfecto. Cualquiera de las dos podría ser, ¿verdad? Si alguno de ustedes hubiera escrito my name is y lo coloca, perfecto. Vamos con otro dato, ¿verdad? What's your phone number? What's your phone number? It's 543-541-8240. Entonces, acá otra vez, ¿verdad? Está en What's your y tenemos aquí una pieza de información que está faltante. Sean ustedes los encargados entonces de completar esa pregunta para que se lea correctamente. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pidiendo ahí? ¿Verdad? What's your what? Entonces, copien la oración completa aquí atrás, si se acuerdan de colocar el signo de interrogación en el lugar donde va correctamente y lo pueden enviar cuando estén listos. Perfecto. Entonces, sí, ¿verdad? What's your phone number? Justamente esto era lo que queríamos, ¿verdad? Que la frase estuviera correcta, ¿verdad? What's your phone number? Y acá tenemos el teléfono, which is fine, ¿verdad? O sea, esta es la respuesta real de nosotros a la pregunta, ¿verdad? Vamos con la otra. What's your email address? ¿Ok? Tenemos esta palabra, ¿verdad? Email address. Y aquí está lo demás. Entonces aquí nos falta algo, tanto de la pregunta como de la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las? Identifiquen según el ejemplo cuáles son las palabras que nos hacen falta en ambas, ¿verdad? Para asegurarnos de que no estamos dejando a medias ninguna oración. Entonces, vamos acá. Perfecto. Entonces, ¿cuáles eran las palabras que nos faltaban? What's your email address? ¿Ah? Y justamente para contestar también nos hacía falta la primera parte, ¿verdad? It's. ¿Ok? Muy bien aquí. My name address, creo que aquí estamos mal, ¿verdad? Es email address, no name address. Y address lleva el doble S, no doble T. Lo demás creo que está bien. Entonces ya tenemos acá. My email address is. Oh, perdón. Acá sería. No it's, ¿verdad? Sino it's. My email address is. Ahora, si la pregunta fuera esta, ¿verdad? What's your email address? La respuesta la hacemos como it. Y ya ustedes le colocan la información, ¿verdad? Que consideran que hace falta. Entonces, ahí vamos. Voy a hacer un último ejercicio con ustedes antes de que nos retiremos, solo que ahora está a la inversa.
Es decir, yo les estoy dando todas las respuestas y ustedes van a tener que escribir las preguntas, ¿verdad? O sea, aquí aparece lo que las personas están contestando. Imaginémonos entonces qué pregunta tuvieron que haberle hecho a cada uno de estos, ¿verdad? En cada uno de los incisos para que contestaran esto. Entonces, vamos a ir una por una. ¿Dónde no usar el its y el is? Ok, voy a regresar un poquito, entonces, Gamaliel, solo para ver esta parte. Eso lo vamos a ver despacio, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos empezando una oración nueva, siempre que vamos a usar esta palabra, vamos a tener que usar el it, ¿verdad? O sea, esto es lo mismo que decir it is. Si se dan cuenta, se coloca al principio de una oración. Ahora, si yo estoy diciendo my email, ya no voy a decir it's, esto, ¿verdad? Porque no está al principio de la oración. Ahora no necesito la palabra it's, necesito la palabra is, my email is. Si vas a iniciar la oración, entonces es it's, ¿verdad? Si no vas a iniciar la oración, sino ya tienes otras palabras, como en este caso la palabra email, email es la forma correcta. Aquí es is, no es it's. ¿Por qué es esto? Porque recuérdense que los pronombres que tenemos, ¿verdad? I, you, we, he, she, it, que son los pronombres personales que conocemos en inglés, estos lo que hacen es que sustituyen a los sustantivos o a los nombres. Entonces, en esta oración que tenemos acá, it está sustituyendo a my email. Es decir, para que yo no tenga que volver a decir my email, utilizo it. Para eso está este pronombre acá. Entonces, cuando yo digo my email it's, es como que estoy diciendo dos veces la misma cosa. Ahora es como que hubiera una redundancia aquí porque yo ya tengo my email. ¿Para qué está metido este it aquí? ¿Ah? Entonces, cuando yo estoy escribiendo una oración, tengo que elegir cuál de los dos voy a usar, ¿verdad? Si quiero usar it's, ¿verdad? Y voy a usar mi email, ajá, del Cid arroba Gmail. ¿M? O voy a usar my email is del Cid arroba Gmail. Las dos oraciones son idénticas. Solo son dos formas de llegar al mismo lugar. Una, la forma larga, que es la que les decía, estoy escribiendo toda la palabra completa, ¿verdad? My email. En la otra es una forma corta, porque la palabra it ya sustituye eso, ¿verdad? Ya no tengo que volver a decir my email porque se sobreentiende que estamos hablando del email en nuestra conversación. Entonces, ahorita no hemos entrado de lleno a hablar, por ejemplo, de estas palabras, de la palabra is, de dónde va, de por qué sí va, de que por qué a veces no va. No hemos entrado a hablar de lleno de eso, entonces no nos asustemos si todavía, por ejemplo, hay algunas cosas de estas que no entendemos al 100% el por qué. Pero mientras tanto, sí, vamos aprendiendo algunas de estas cosas, algunas diferencias y usemos algunos de los ejemplos como para darnos cuenta, ¿verdad? De cuáles son algunos de los patrones que sigue el inglés. Por ahora, empecemos con la número uno, ¿verdad? ¿Qué le están preguntando a esta persona para que ella haya contestado My first name is Elena y que lo deletree? Entonces, quiero que ustedes se imaginen y que escriban en pantalla cuál es esa oración. Vamos a ver acá, vamos a ir a la actividad de una vez. Y tienen 1 minuto y 40 segundos para construir la pregunta completa. Ojo que aquí tenemos una conversación, ¿verdad? Ustedes están reconstruyendo la pregunta que se imaginan y abajo está la respuesta, ¿verdad? Para que nos ayude a construir la pregunta. Me aparece como cargando, no sé si es mi internet. ¿Podrías darle refrescar a la página? A veces me ha pasado así y cuando le doy refrescar aquí arriba, al menos en Chrome, ¿verdad? Como que Ah, agarra onda. listo, gracias. Muy bien.
Muy bien. Perfecto. Entonces, ya identificamos que lo que tuvieron que haberle preguntado es su nombre, ¿verdad? Y siempre que hacemos una pregunta, ¿verdad? De personal information, empieza con what's. Entonces, what's your, y aquí lo que sea que le hagan pregunta. Entonces, vamos por buen camino, first name. ¿Qué pasa con la segunda? La segunda va algo igual, ¿verdad? Solo que ahora dice Ochoa. Entonces, ¿qué tuvieron que haberle preguntado para que esta persona dijera que era Ochoa lo que le preguntó? En 30 segundos. Mostremos las respuestas entonces. What's your last name? ¿Qué pasó, Doris? No me dio tiempo a enviarla. Ah, bueno, pero sí se guardó. Ok. Sí se guardó. What's your last name? Y vamos a ver la tuya. What's the spelling of your last name? Ok, está bien. Hay dos formas. Aquí podemos haber hecho dos preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, what's your last name? Y la otra pregunta, que es la que estuvimos practicando, how do you spell it? Estas son dos preguntas que combinadas podrían haber contestado la intrigante, ¿verdad? La intriga de hoy. Entonces, ¿cuál es tu apellido y cómo lo deletreas, ¿verdad? What's your last name? My last name, Ochoa. How do you spell it? Ochoa, ¿verdad? Entonces, la palabra clave que les había mencionado ahora, que es la palabra spell. Ojo, que no es spill, ¿verdad? Porque solo hay una E. Spell. How do you spell it? Perfecto. Entonces, creo que hoy ya nos llevamos una idea más clara, ¿verdad? De cómo podemos involucrar todo lo que hemos estado aprendiendo, letras, números, símbolos y todo lo demás, en conversaciones ya un poquito más reales, ¿verdad? Personal information, eso nunca se va a acabar. Todos los lugares a donde viajemos o donde sea que vayamos metidos, si necesita el inglés, personal information va de fijo, ¿verdad? Entonces, el día de mañana vamos a seguir expandiendo un poquito más acerca de personal information. Estamos en una unidad que se llama All About You. Entonces vamos a seguir aprendiendo a cómo comunicar ciertas cosas, ¿verdad? Acerca de nosotros, nuestra información personal, nuestros gustos, ¿verdad? Quiénes somos, nuestra identidad. Y también nos vamos a ir moviendo un poquito a, bueno, cómo hago para preguntarle a las otras personas o hablar de las otras personas respecto a esta misma información. Entonces, por ahí nos vamos a quedar hoy, se nos ha ya agotado el tiempo y nos estaremos viendo mañana con ya la siguiente parte de esta lección. Okay, so I wish you the very best. Have some rest for tonight and I'll see you tomorrow at 6. Adiós. Bye bye. Ah, profe.